Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos con nuestra serie de los héroes de la fe y el día de hoy continuamos estudiando ahora al apóstol Pablo. Creo que es uno de los hombres con mayor influencia que podemos encontrar en la Biblia y, sabes, para mí es un personaje muy interesante y es una honra el poder hablar de él. Espero que podamos juntos aprender algunas características que creo que son importantes que podamos entender, aprender y desarrollar nosotros como cristianos, como discípulos de Dios, como discípulos de Jesús. Y sabes, bueno, probablemente tú sabrás y recordarás el apóstol Pablo que pues su nombre original era Saulo, y bueno, pues él nació en un lugar en las costas del Mediterráneo llamado Tarso, por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Y Tarso es una ciudad que se encuentra actualmente pues en una región al sureste de Turquía, y en esa región pues obviamente él, siendo judío, nació con una influencia básicamente helénica de toda la época en la cual pues el Imperio Romano estaba dominando esa área. Y pues es muy interesante el poder estudiar cómo todas esas influencias y todas esas culturas que estaban presentes en la zona y en el tiempo en el cual el apóstol Pablo vivió, tuvieron una gran influencia en su vida, ¿no? Básicamente lo que podemos ver es Saulo en realidad es un nombre judío, y básicamente lo que quiere decir etimológicamente es invocado o llamado. Y en griego, Saulo es Saúl o Saulos, en hebreo Shaul, y en el hebreo antiguo es Saúl, exactamente como el nombre del primer rey de Israel, Saúl. Entonces, Saulo básicamente tiene un nombre o adquiere un nombre que en romano es Paulus. Paulus etimológicamente significa pequeño o poco, ¿no? Y bueno, pues nosotros vemos que él se llama a sí mismo como Pablo, como Paulo, en sus cartas, y justamente haciendo referencia a que él era el más pequeño, ¿no?, de todos los apóstoles, el último de los apóstoles. Él se identificaba como el último de los apóstoles, y pues podemos ver muchas cosas muy interesantes en su vida, ¿no? En Hechos 8:1 vemos que él se hacía llamar fariseo de fariseos. De hecho, en el capítulo 8 del libro de Hechos, en el versículo 1, nosotros vemos que él está presente cuando pues las personas, los judíos, están matando a Esteban, el primer mártir cristiano, y él pues prácticamente está dando su aprobación, y dice la palabra que él se encontraba ahí presente y prácticamente él estaba inclusive recogiendo las ropas de Esteban, ¿verdad? Entonces, les quisiera invitar antes de comenzar a hablar del apóstol Pablo, si pudieran acompañarme a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias porque tu amor es infinito, tu palabra, Señor, es poderosa. Yo quisiera pedirte en este momento que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas en todo momento, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder disfrutar y sobre todo entender cómo podemos aplicar a nuestra vida todo aquello que aprendemos a través de tu siervo Pablo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sabes, yo quisiera que nosotros nos preguntáramos qué podemos aprender y cómo podríamos aplicar a nuestras vidas parte de lo que podemos aprender pues con el apóstol Pablo. Y bueno, ese es el objetivo del día de hoy y vamos a hablar de 4 puntos que creo que son importantes. Definitivamente podríamos hablar de muchísimas cosas del apóstol Pablo, porque pues prácticamente él escribió la mitad o un poco más de la mitad del Nuevo Testamento. 13 de los libros sabemos con certeza que fueron escritos por él, o a través de él y de la gente que pues obviamente lo seguía. Y bueno, pues a él le debemos
no solamente todas estas cartas que llamamos las cartas paulinas, que encontramos en el Nuevo Testamento, sino que también, pues obviamente, él fue el apóstol que vino a expandir, pues obviamente el conocimiento, pero sobre todo el cristianismo a un nivel mucho más grande de lo que pues él quisiera, siquiera se hubiera imaginado, ¿no? Y bueno, el primer punto, la primera característica que yo quisiera hablar, vamos a hablar solamente de 4, de todas las que podríamos hablar, solamente de 4, y la primera tiene que ver con su carácter y su convicción. Yo creo que él tenía una gran convicción y un carácter muy fuerte, muy sólido, y bueno, lo vemos aún antes de convertirse al cristianismo, pues obviamente vemos que él pues tenía un carácter, no solamente estoy hablando del carácter como nuestra fuerza, sino un carácter firme, unas características que obviamente pues hacían que él fuera una persona con bastantes pues características para poderle seguir, ¿no? En Hechos 9:1 nos dice que él, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote para pedir cartas para que pudiera ir a Damasco, ¿no? Y justo aquí en el capítulo 9 es donde vamos viendo pues su conversión, ¿no? Aproximadamente 3 años después de que Jesucristo había sido crucificado y había resucitado, pues el apóstol Pablo va con estas cartas en rumbo hacia Damasco. Y bueno, pues básicamente dice que él iba respirando aún amenazas de muerte. Y yo te voy a invitar a que me acompañes a Hechos 9 del capítulo 9, del versículo 3 al versículo 7. Y dice, en el viaje sucedió, voy a leer la Nueva Versión Internacional, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces, yo aquí puedo ver, obviamente, él tiene un encuentro personal con Jesús. Las otras personas, dice aquí que podían escuchar la voz, pero no podían ver a nadie. Qué interesante, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera tan poderosa, pues es por un propósito bastante grande, ¿no? Y en este caso, pues el llamado de Dios para la vida de Pablo es algo que podemos ver aquí, ¿no? En Hechos 9, del 15 al 16, vemos que Pablo tuvo, pues obviamente, una gran oportunidad que Dios está abriendo para él. Y pues básicamente durante sus 38, 37, 38 años de ministerio, pues él pudo poner en práctica muchas de las cosas que Dios le pidió, ¿no? En Hechos 9, del 15 al 16 dice, ve, insistió el Señor, está hablándole a Ananías, le da una instrucción y le dice, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aquí vemos nosotros, pues obviamente, a un Ananías, que es la persona que iba, o Dios le pide orar por Pablo para que él pudiera recuperar la vista después de aquel momento en el cual él tiene el encuentro con esa luz maravillosa, pues él queda prácticamente sin la capacidad de poder ver. Y entonces entra, le dice el Señor que tiene que entrar en la ciudad, pues para que se le diga qué es lo que va a tener que hacer. Y en paralelo, pues le da una instrucción a un hombre, a un cristiano, a un discípulo del Señor Jesús, que dice que su nombre era Ananías, ¿no? Y bueno, pues él le dice, quiero que vayas y ores por él. E imagínate, ¿no? O sea, él sabiendo que Saulo era aquel que perseguía a la iglesia y que pues prácticamente tenía instrucciones y él estaba pues de acuerdo en matar a los cristianos, ¿no? Entonces él dice, pues ¿cómo me mandas con él, no? Y el Señor le dice, ve.
porque ese hombre es mi instrumento escogido. Es decir, Dios es quien nos llama. Y probablemente tú, yo no sé si tú naciste en una familia que probablemente fuese cristiana desde el inicio, o si tú naciste en una familia como en mi caso, que pues no conocíamos al Señor, mis papás no conocían al Señor, y que pues obviamente no teníamos pues esa relación, digamos, con el Señor. Pues obviamente cuando tú llegas en un momento dado y tienes un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, pues es algo que definitivamente transforma tu vida, ¿no? Y aquí vemos que pues Él está diciendo a Ananías, Él es el instrumento que yo he escogido. Y yo creo que cada uno de nosotros somos un instrumento que Dios ha escogido y tenemos un propósito por el cual Él nos llama. Entonces, si alguna vez tú te has puesto a pensar y has dicho, bueno, quizás Dios está llamando a otras personas para ser pastores, para ser profetas, para ser evangelistas, para ser maestros, para ser apóstoles, y a mí no me está llamando. Déjame decirte que a todos y cada uno de nosotros Dios nos ha llamado, y Dios nos ha llamado principalmente, dice la palabra, que al ministerio de la reconciliación. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos una labor, una función para poder pues obviamente compartir de aquello que Dios nos ha dado, de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, y pues no hay nada más importante y más poderoso que el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, nunca pienses que no tienes un propósito, tú tienes un propósito, ¿no? Ahora, lo que sí es importante, pues para poder entender esto, es que nosotros podamos abrir nuestros ojos, ¿no? Para que demos paso a esa convicción, así como el apóstol Pablo tenía una convicción antes de conocer a Jesús. Él estaba convencido de que él estaba en lo correcto, él era fariseo de fariseos, él perseguía a la iglesia porque él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Obviamente, después de tener el encuentro con Jesús, pues cambia completamente su perspectiva, pero su convicción permanece, su carácter permanece, cosas que eran útiles para Dios permanecen. Dios no nos va a cambiar de alguna manera en las características que puedan ser útiles para que podamos hacer aquello que Él nos está llamando a hacer, ¿no? Y vamos a leer en Hechos 9, del 17 al 19, nuevamente en la versión internacional. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró sus fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjate, yo veo aquí que lo primero que sucedió es después de orar por él, cayeron como escamas. Y físicamente eso es lo que sucedió. Pero quizás nosotros a veces pues como discípulos, como hijos de Dios, aun cuando ya aceptamos a Jesús, probablemente hay algo que aún está nublando nuestra vista, nuestra visión sobre lo que Dios quiere hacer, a dónde Él nos quiere llevar en esta tierra, en este mundo. Y es algo que es importante que nosotros podamos orar para que Dios quite cualquier obstáculo que nos impida ver claramente la visión que Él tiene para tu vida y para mi vida. Entonces yo te quiero animar a que hoy en la noche, cuando estés orando con Él, si no has tenido una visión clara de lo que Él quiere alcanzar y lograr en tu vida, ora y pídele que Él te permita ver claramente para que esas escamas puedan, pues obviamente, ser removidas. Uno de los aspectos que yo veo también como parte de ese carácter es el valor que el apóstol Pablo tenía, ¿no? Y el valor para mí es carácter en medio de una crisis. La convicción y el carácter de Pablo fue fundamental para permanecer y levantarse a pesar de la oposición. Él es uno de los apóstoles, apóstoles que pues obviamente sufrieron muchísima oposición
y bueno, no fue fácil el llamado que él tenía, no fue fácil el cumplir con ese llamado, y vemos que desde el versículo 19 nos dice que, bueno, desde el versículo 17 al 19 del capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios le dice a Ananías, ¿no?, que es instrumento, que básicamente es un instrumento que Dios va a utilizar, ¿no? Y le dice, quiero que vayas y ores por él, porque él es un instrumento para mí. Y bueno, también dice que le mostrará cuánto tendrá que padecer por el nombre de Jesús. Es decir, desde ahí está diciéndole Jesús, no va a ser fácil lo que vas a hacer, pero fíjate, creo que lo más importante es, Pablo alcanzó a ver, no iba a ser fácil, pero el resultado iba a ser eterno. El resultado de lo que él estaba haciendo iba a ser un resultado poderoso. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente imagínate, después de más de 2000 años nosotros continuamos leyendo sus cartas, y estas siguen y continúan siendo vivas y trayendo a nuestras vidas una convicción de que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir alma y espíritu, y para poder revelar aquello que está en nuestro interior. Entonces, el valor es otro de los elementos que yo veo aquí, como parte del carácter y de la convicción de Pablo. Y por ejemplo, fíjate, en Hechos 14, del 19 al 20, en la Nueva Versión Internacional lo voy a leer, dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Entonces, yo no sé tú, pero después de un evento donde te apedrean y prácticamente te dejan como muerto, porque pues, ¿de en qué condiciones habrá sido que ellos pensaban que Pablo ya estaba muerto en ese momento? Y lo dejaron. Sin embargo, él se levanta y vuelve a entrar en la ciudad, dice aquí. Para mí eso es un gran valor y una gran convicción de que si Dios te llamó, no te vas a detener porque pues pase algo que a lo mejor te esté impidiendo, ¿no? Entonces es algo que nosotros creo que también nos debemos de aplicar en nuestra vida, ¿no? Como parte de nuestro carácter, parte de nuestra convicción, tener el valor para poder saber que es Dios quien nos ha llamado y que no vamos a echarnos atrás ni vamos a voltear hacia atrás por alguna circunstancia que podamos, pues en un momento dado vivir. Probablemente pues te ha pasado, ¿no? Que quizás has tenido alguna ofensa, has tenido alguna discusión con alguien aún en la iglesia, por ejemplo, o en tu propia familia. Y eso no significa que vamos a volver atrás. Al contrario, Dios no nos ha llamado para volver atrás, sino que nos ha llamado para poseer aquella tierra que Él ya nos dio. Y es por eso que creo que tenemos que reflejar ese valor también como el apóstol Pablo. Yo veo que el apóstol Pablo también, como parte de su carácter, tenía diligencia, y él tenía una preparación espiritual, primeramente, anímica también y física. De otro modo, pues no se hubiese podido levantar, obviamente después de la apedreada que él sufrió, volverse a levantar, volverse a animar, estar convencido de lo que estaba haciendo, pues obviamente muestra una preparación física también, una preparación anímica, pero sobre todo una preparación espiritual, ¿no? Fíjate, él creo que es una de las personas que diligentemente estuvo preparándose desde siempre, ¿no? Él tenía una sólida formación académica, él sabía de teología, de filosofía, de hechos jurídicos, porque vemos inclusive que en algunos casos, cuando él era enjuiciado o iba a ser enjuiciado, él conocía perfectamente sus derechos jurídicos, y él por ello mismo decía, ¿sabes qué? Soy ciudadano romano. Siendo judío, él decía, yo soy ciudadano romano, nací dentro de una familia que, si bien es cierto es judía, estaba en una ciudad
que era dominada por el Imperio Romano, y él aprovechaba perfectamente esto porque conocía tenía esa formación. Él tenía formación de lingüística, también mercantil, porque obviamente él se dedicaba a hacer negocios, al vender tiendas y todo esto. Pues él también tenía una preparación mercantil. Él fue educado por el rabino y doctor de la ley, nada más y nada menos que Gamaliel, ¿no? Gamaliel era una gran autoridad, él fue maestro de Saulo, y él, pues prácticamente de la escuela de Hillel se llamaba, ¿no? Una de las mejores, digamos, es como si fuera hoy una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Tal vez un Harvard, pero imagínate, él, Gamaliel, instruía a Saulo en ese lugar, ¿no? Y este Gamaliel es justamente quien interviene en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando los apóstoles, antes de que Pablo se convirtiera, obviamente, están los apóstoles, son llevados a la cárcel, y durante la noche, de manera sobrenatural, un ángel viene, los saca, y luego los vuelven a agarrar, y bueno, pues Gamaliel justamente es quien va, y cuando querían ya matarlos, porque estaban convencidos los fariseos y los doctores de la ley que tenían que dar muerte a los discípulos por estar anunciando y hablando de Jesucristo, pues porque obviamente ellos consideraban que eran una secta que estaba contraria o era contraria a lo que establecía la ley. Entonces este Gamaliel es justamente quien les dice, ¿saben lo que están haciendo? ¿Por qué no primeramente esperan? Anteriormente vino un hombre que pues obviamente murió y sus discípulos se dispersaron. Vino otro hombre que también igual pasó, murió y sus discípulos se dispersaron. Déjenlos, déjenlos, porque si esto viene de parte de los hombres, pues seguramente va a pasar lo mismo, se van a esparcir. Pero si viene de parte de Dios, probablemente pues nos encontremos peleando con Dios, ¿no? Y entonces Gamaliel pues creo que tiene una gran influencia sobre Saulo, pero al mismo tiempo creo que es justo, ¿no? Esto parte de lo que en su momento Saulo utiliza y aprovecha y entiende cuando tiene el encuentro con Jesús que pues la necedad no le dejaría nada, ¿no? Imagínate que él por toda su formación dijera, no, es que yo siempre me enseñaron esto y yo no puedo cambiarlo. Mi religión me dice que esto es lo que debo de hacer y yo no voy a abrirme a nada. Y quedarse pues en su religión, quedarse en su conocimiento y no hacer caso a lo que en ese momento se está abriendo delante de él como una oportunidad. Y yo creo que muchas veces Dios nos habla de esa forma. Nosotros estamos tan, pues a lo mejor empeñados en seguir lo que nuestros padres, nuestros abuelos, lo que la tradición, lo que la religión nos ha enseñado y dejamos de lado lo que verdaderamente es importante, que es conocer a Dios profundamente y eso es algo que creo que tenemos que aprender, ¿no? Él hablaba perfectamente varias lenguas, ¿no? Él hablaba griego, latín, hablaba arameo y hablaba hebreo. Y justamente él aprovecha estos lenguajes, es parte de lo que él utiliza y aprovecha para poder expandir, pues obviamente el mensaje en las diferentes regiones en las que estuvo. Él estuvo en Grecia, en Asia Menor, en Siria y también en Palestina, ¿no? Entonces, él pues estuvo en todas esas regiones y como sabemos visitó muchísimas ciudades en las cuales no solamente estuvo o llegaba y visitaba, sino que permanecía durante un tiempo, ¿no? Y yo creo que esto es algo súper importante, aún a pesar de lo que él tenía como conocimiento de la ley, aún de lo que él tenía como bases que quizás Gamaliel le había enseñado, él con todo y esto, él no se queda ahí, sino que al contrario, ¿no? Él durante los primeros 15 años que desde que conoció o tuvo el encuentro con Jesús, durante 15 años se está preparando diligentemente y está aprendiendo antes de emprender su primer viaje misionero. 15 años pasaron para que él comenzara a salir e hiciera su primer viaje misionero.
y pues Él está preparándose, ¿no? Entonces, el primer aspecto que estamos hablando es carácter y convicción. Si ese es un área en la cual tú consideras que pues puedes aprender y aplicar algo de lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de sus cartas, pues te invito a que reflexiones, ores a Dios y le pidas que sea Él el que te ayude a ser transformado en esa área. El segundo punto es, yo creo que el apóstol Pablo era un estratega. Él recibía estrategia de parte de Dios y la aplicaba. Él era dirigido por un propósito y él usaba todos los medios a su alcance para alcanzar su objetivo al ser dirigido por Dios y especialmente al ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo veo dos principios que él aplica consistentemente en sus viajes misioneros. Lo primero que él hace es se dirige a las grandes ciudades, a donde podría tener más influencia. Él es muy específico, muy estratégico, dirigido por Dios. Él le va diciendo, quiero que vayas a este lugar. Y esa estrategia, cuando viene de parte de Dios, crea resultados. Entonces, el primer punto es que él pues va a los centros de población grandes y va a esos lugares, pero fíjate, el segundo punto que yo veo es que normalmente llega a las sinagogas, es decir, llega a lo que conoce, llega a lo que sabe que está establecido como una norma, como un patrón de conducta en el pueblo que conoce para comenzar a establecer contactos con las personas y poder tener esto como una base para conectar con las personas. ¿Qué podemos aprender de esto? Yo creo que qué cosas son las que tú puedes aplicar, qué cosas son las que tú puedes aprender justamente de esta situación para que tú puedas alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué podrías hacer y cómo podrías hacer para pues conectar con aquellas personas que tienen algo en común contigo y que tú puedas comenzar a compartir el mensaje, que puedas comenzar a compartir aquello que ya Dios hizo en tu vida o que hizo en mi vida, ¿no? Veo, por ejemplo, aquí un ejemplo cuando él viaja a Atenas, pues él usa lo que ve para poder conectar con la gente, ¿no? Y a mí, este ejemplo a mí me parece extraordinario, ¿no? Vamos a leer Hechos 17 del 22 al 29 y dice, Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida Él es quien da vida a todos y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Aquí vemos que Él les manda tres mensajes claros. Número uno, Dios es el Señor del universo y no necesita un templo hecho de manos. No necesita de nosotros. No necesita de tener un lugar físico. Él es espíritu. Entonces, Él es el Señor del mundo. Dios creó a los seres humanos y nosotros, por lo tanto, le necesitamos. Es el segundo mensaje que les está mandando. Y el tercero es, la naturaleza divina no se puede contener en un ídolo, no se puede contener en un espacio físico. La naturaleza divina
es algo que no podemos contener en ningún lugar. Y ahí es donde él concluye afirmando que Cristo resucitó de los muertos, y es donde vemos tres tipos de reacciones, ¿no? Algunos de ellos creyeron y se convirtieron, algunos de ellos se burlaron y algunos otros pues simplemente reflexionaron. ¿Y qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros vamos a dar un mensaje a alguna persona, a algún grupo de personas. Algunos probablemente se burlarán de ti, se burlarán de mí. No importa, nosotros vamos a continuar dando el mensaje. Algunos otros probablemente se convertirán y entonces habrás logrado el objetivo que Dios pues obviamente estableció y para lo cual te pidió que hablaras a ese grupo de personas. Y probablemente algunos estarán reflexionando, no importa. La palabra dice que algunos son los que siembran, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y lo importante pues es que nosotros nos mantengamos firmes, ¿no? Yo creo que Pablo es usado aquí para dejar en claro que él tiene un ministerio específico. Nosotros dijimos hace un momento que pues obviamente todos tenemos el ministerio de la reconciliación, pero Pablo, él tenía un ministerio específico que iba a ser básicamente para poder compartir hacia los gentiles, principalmente, aunque también comparte a los judíos, ¿no? Pero principalmente su ministerio era hacia los gentiles y hacia todas aquellas regiones y aquellos lugares a las ciudades a las que él iba, ¿no? Entonces, Dios es aquí yo veo que Pablo también es dirigido por Dios. En todo este tema que estamos hablando de la estrategia y de ser dirigido por Dios, hay una condición básica para que nosotros podamos avanzar en nuestro propósito y es ser dirigidos por Dios. En Romanos nos dice la palabra que aquel que es hijo de Dios es dirigido por el Espíritu de Dios, o el que es dirigido por el Espíritu de Dios, verdaderamente es hijo de Dios. Entonces, una de las características que vamos a poder ver en una persona o nosotros como personas es que somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y fíjate, aquí vemos un ejemplo en Hechos 16 del 9 al 10. Dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre en Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces, él tiene un sueño en la noche, una visión, donde ve a un hombre que le está llamando y él no duda, simplemente dice, Dios me está llamando para hacer eso. Entonces, yo me acuerdo que en algunas ocasiones, pues esto lo aprendí de una forma peculiar. Cuando estábamos en Irlanda, algunas personas nos decían, bueno, es que Dios me hizo sentir esto, y nos veían y nos venían a decir eso, ¿no? Y yo decía, wow, porque pues realmente es verdad. Y poco a poco Dios fue hablando a nuestro corazón y nosotros aprendimos también pues a escuchar la voz de Dios, a estar atento, a ser sensibles y a atrevernos a hablar aquel mensaje que Él nos estaba dando para la persona que Él nos decía que teníamos que hablar esa palabra. Y quizás para mí no hacía sentido, sin embargo, para la persona hacía mucho sentido, y ahí es cuando tú dices, wow, Dios se manifiesta con poder, ¿no? Fíjate, en Filipos, al ser encarcelados por haber estorbado en las ganancias de los dueños de la muchacha, una muchacha esclava, son dirigidos en medio de la cárcel a comenzar a alabar a Dios. Y como resultado hay un terremoto y pues se rompen las rejas y ellos pueden salir libres, ¿no? Entonces, cuando Dios te muestre hacer algo, hazlo, atrévete a hacerlo, porque esto va a traer, obviamente va a abrir puertas, va a abrir las ventanas de los cielos para que tú puedas experimentar la presencia de Dios. Ahora, por otro lado, ya hablamos, número 1, del carácter y la convicción de Pablo. En segundo lugar, estamos hablando de que pues él tenía estrategias, él era dirigido a través del propósito que tenía y bueno, pues principalmente era dirigido por el Espíritu Santo. El tercer punto es estar abierto a recibir, el tercer punto es estar firme en la doctrina y flexible en las formas. Esto es algo que Pablo particularmente dejó muy claro, ¿no?
Él era muy, muy firme en lo que debería de ser la doctrina, en cuanto a cómo deberíamos de actuar. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en los versículos 6 al 10, voy a leer de la nueva versión internacional, dice él aquí: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo he dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Él firme en lo que Él está esperando de las personas a las que Él, pues obviamente ya les predicó, ¿no? En Hechos 13:13 vemos que Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Esto para Pablo fue algo que dijo: no estoy de acuerdo, no me gusta que te hayas vuelto hacia atrás. Y fue muy firme en ese momento, pero fíjate, a mí me llama la atención cómo él aprende a no quedarse clavado en una circunstancia o en una situación temporal, en una situación que pasa una sola vez, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nosotros vemos en el Hechos 15, del 36 al 41, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. A pesar de que él no estaba de acuerdo, él continuó con el propósito, con el objetivo que tenía. Y sí tuvieron una discusión, pero cada uno de ellos, tanto Bernabé como Pablo, con las personas que les acompañaron, hicieron lo que tenían que hacer, y eso es lo importante. Ahora, él aplicaba flexibilidad cuando era necesario. Vemos en 1 Corintios 9, del 19 al 23, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces llegamos a clavarnos, quizás a fijarnos demasiado en las formas y quizás hasta, ya sea que nos ofendemos u ofendemos a otros como resultado de que estamos tan enfocados en que las cosas tienen que ser como yo creo, como a mí me enseñaron, es que en tal iglesia a mí me enseñaron esto, o es que desde que yo estaba chico esto es lo que aprendí, y entonces nos volvemos religiosos y lo peor de todo, yo creo que también nos volvemos críticos y en ese momento pues nosotros dejamos de lado lo más importante, que es el amor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, no? Dice la palabra que ¿quién eres tú que juzgas? Si tú que juzgas a otros, si tú que dices que no debes de juzgar, tú juzgas a otros, tú que dices que no se debe de hacer algo, tú mismo lo haces y muchas veces sin darte cuenta lo puedes estar haciendo. Entonces,
pues nuevamente el tercer punto es, sí estemos firmes en la doctrina, estemos firmes en las bases bíblicas, pero seamos flexibles en las formas. No en el sentido de que nosotros ahora nos vamos a ir a un antro. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que podamos, con el objetivo de ganar a las personas, pues aprender a hablarles en el amor de Cristo y como Él lo haría para poder ganarles. Y el objetivo de Dios, dice la palabra, que es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, teniendo eso en mente, yo quiero animarte a que pues obviamente seas flexible en las formas, aunque firme en tu doctrina, ¿no? Y el último punto que quiero hablar es, creo que Pablo fue una persona que estuvo siempre abierto a recibir ayuda. Y esto con la finalidad de multiplicar el impacto que podía tener, ¿no? A pesar de ser un líder de gran influencia y que probablemente simplemente con que él mandara una carta o él se presentara ante algún lugar podía generar un efecto muy grande, Pablo sabía de la importancia que era trabajar en equipo y desarrollar a otros líderes para que pudieran continuar la obra o para que pudieran multiplicar la obra que se había establecido, ¿no? Entonces, él obviamente tenía el objetivo de aumentar el impacto de la misión que había recibido de parte de Dios y para ello pues lo hace así. Vemos un ejemplo cuando él llega a Atenas y bueno, pues se encuentra a Priscila y a Aquila, ¿no? Que ellos habían sido expulsados de Italia junto con todos los judíos, habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio, y vemos cómo a través del capítulo 18 Pablo va armando un grupo de personas estratégicamente que van a ser aquellos que le van a ayudar durante el tiempo que va pasando, pues obviamente para poder multiplicar los frutos del ministerio. Hechos 18 del 1 al 4 nos dice, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Entonces, él se ocupa en hacer, junto con Priscila y con Aquila, un negocio de fabricación de tiendas, que era una habilidad que él tenía y la aprovecha, pero está claro en lo que tiene que hacer y los días de reposo, él va y predica y discute en las sinagogas buscando convencer a las personas de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, ¿no? Luego vemos en Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Vemos que llega Silas y Timoteo, y bueno, sabemos que el gran cariño que les tenía a los dos, y especialmente a Timoteo, que le dice mi verdadero hijo en la fe, lo llama de muchas formas, con mucho cariño. Y bueno, pues él aprovecha obviamente para enseñarles, pero también para que cuando ellos se pudieran dedicarse a ciertas cosas que él antes tenía que hacer, él se dedica de lleno a lo que fue llamado a hacer, ¿no? En Hechos 18:18 dice, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila en Cencreas. Antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Y ahí, bueno, pues también vemos en el mismo capítulo 18, del 24 al 26, que ahora en Éfeso, Priscila y Aquila encuentran a un judío llamado Apolos, que era natural de Alejandría y era una persona que tenía el conocimiento de las escrituras, pero no tenía el conocimiento completo del bautismo en agua, del bautismo en Espíritu Santo, y entonces Priscila y Aquila lo toman aparte, es decir, ahora que Pablo ya había estado con Priscila y Aquila, él obviamente deja un legado en ellos,
y ellos ahora pueden ir y multiplicar y tomar a gente como un Apolos, que también fue una persona que tuvo mucha influencia durante ese tiempo. Entonces, vemos cómo él comienza a multiplicar, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué área tú quieres, probablemente de estas 4 áreas que hablamos, a ti te gustaría desarrollar parte del carácter de Pablo? En la convicción y en tu carácter, en tu fe, que en ese propósito eterno que Dios ha puesto, el cual comienza aquí en esta tierra. Si es así, pues yo te invito a que ores a Dios nuevamente y le pidas que sea Él quien desarrolle ese carácter firme en ti. Quizás en desarrollar un pensamiento estratégico para poder saber cómo alcanzar, cómo multiplicar, cómo poder aumentar el efecto que puede tener tu ministerio, sí, tu ministerio en esta tierra, pues obviamente es algo que puedes hacer. Quizás firmeza en la doctrina, pero flexibilidad en las formas. Quizás te has dado cuenta de que sin hacerlo con el propósito así, quizás has alejado a algún hermano, alguna hermana, pues de la fe en el Evangelio por causa de las formas, por causa de criticar, por causa de quizás ofender sin darte cuenta a esas personas. Bueno, probablemente Dios quiere que aprendas esa parte, o probablemente tener apertura para poder aprender de tu cónyuge, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, si eres mujer y estás viendo esta prédica, de la familia, de la iglesia, de tu pastor, de alguien probablemente que te ha costado trabajo, ¿no? A veces los hombres nos cuesta trabajo el pedir ayuda, el poder ir y decir necesito ayuda. Probablemente es un área en la cual tú necesitas pues abrirte para poder alcanzar aquello que Dios tiene para ti. Dios tiene planes para nuestra vida y es importante poder descubrirlos y saber pues que podemos tener un impacto más allá de nuestra imaginación, ¿no? Más allá de lo que quizás hemos llegado a pensar que podemos alcanzar. Y bueno, pues en Iglesia Centro tenemos el propósito y la misión de alcanzar, de amar, de buscar y de integrar a las personas. Yo creo que es un propósito bastante sólido y que debemos de ejercer todos juntos, ¿no? No importa en dónde estés, probablemente no vives cerca de la iglesia, no importa en dónde estés, pues puedes ser una luz. Y es importante que tú puedas alcanzar a las personas, puedas construir en ellas una fe a través de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y que puedas empoderar a esas personas para que ellos puedan multiplicar así como hacía Pablo. Entonces yo te quiero invitar a que reflexiones cuál de estas 4 áreas que hablamos el día de hoy te gustaría poner en práctica, y pues te invito a que ores y pues obviamente le pidas a Dios que Él sea quien dirija tus pasos en esta jornada. ¿Te parece? Bueno, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por tu atención a este mensaje, y deseo que el Espíritu Santo pueda llenar tu corazón y pueda ayudarte a poder alcanzar el propósito que tú tienes en esta vida. Adiós, Dios te bendice.